¿Por qué el mundo es tan aburrido? Es una pregunta que me he estado haciendo yo durante este último mes, reflexionando, escribiendo, y hoy traigo este formato que es una especie de video ensayo presentación, porque os voy a enseñar también un poco imágenes, frases a medida que voy hablando un poco mi teoría respecto de por qué el mundo se ha vuelto tan aburrido. Y para mí, quizás la pregunta no es tanto que el mundo se ha vuelto tan aburrido, sino si el mundo es realmente aburrido o somos nosotros. Voy a quitarme de encima. Entonces, desde mi punto de vista, quizás la pregunta no es tanto por qué el mundo es tan aburrido, sino un replanteamiento de realmente el mundo es tan aburrido o somos nosotros quienes hemos perdido esa capacidad de estar aburridos. Y para eso os voy a explicar mi teoría a través de diferentes puntos de vista que yo creo que influencian en esta concepción de que el mundo es aburrido. Todo esto, toda esta idea viene a través de conversaciones que he tenido con amigos, vídeos que he visto, textos que he leído, libros que estoy leyendo, de esta concepción de todo lo que hace que el mundo actual parezca menos interesante o más aburrido. Para eso pues tenéis unos cuantos vídeos que voy a poner también en la descripción si queréis mirar, que es este y este, y ambos hablan de este fenómeno en el que el mundo actual está perdiendo colores. Durante las últimas décadas, tanto en la fabricación de coches como en los objetos en sí, ha habido un auge en colores monocromáticos, colores de blanco, negro y grises, mientras que lo que son los colores per se han disminuido considerablemente en comparación con épocas previas. Lo podéis ver en estos gráficos. Y también, a la vez, los diseños, tanto de edificios que vemos, como puede ser un McDonald's, han perdido ese color, esa diversión que antes había y ahora cada vez ha ido desapareciendo. De hecho, si vemos en esta imagen, vemos que esto pues era como mucho más colorido, más divertido, y ahora esto simplemente parece, no sé, una oficina versus McDonald's. También si vamos al propio logo de Apple, por ejemplo, en su logo inicial era un logo arcoiris de una manzana, y con los años se ha ido pasando a plateado y ahora es negro, simplemente. Incluso en los iMacs, por ejemplo, antiguamente eran algo así como más grandote, más colorido, y cada vez se ha simplificado hasta convertirse en lo que es el Mac que conocemos hoy en día. Y también vemos pues en espacios públicos cómo los edificios se han vuelto como más simples, más aburridos esencialmente, ¿no? Son bloques, se ha perdido como esa característica estética, el diseño per se que había antiguamente en edificios. Entonces yo a raíz de conversaciones y vídeos que he visto como de estos, he estado pensando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es así el mundo actual? El aburrimiento hoy en día parece un enemigo. Es algo que parece ser que tenemos que combatir, tenemos que evitar y tenemos que estar en contra de. Lo aburrido no es bueno, es negativo. Es algo que no es deseado por las personas. Pero yo creo que realmente esto es un reflejo. El aburrimiento o lo que nos parece aburrido realmente es un reflejo de nosotros mismos y de la realidad social en la que nosotros vivimos, del mundo en el que nosotros estamos viviendo. Hay una parte que es muy importante, que es la parte de estímulos, ¿no? Hemos llenado el mundo de estímulos, pero como esos estímulos carecen de sentido, son vacíos, realmente no nos estimulan o no nos inspiran profundamente, son ruidos. Entonces hay una sobrecarga de estímulos también que nos hace querer evitar cualquier cosa colorida, cualquier cosa interesante, porque ya de por sí tenemos tantas cosas que nos están viniendo constantemente que preferimos algo más simple, más monocromático, más sencillo de ver a los ojos, porque ya el resto de ámbitos de nuestras vidas estamos sobrecargados ya de estímulos, entonces preferimos quizás a colores más simples, blanco, negro, gris, porque no tenemos que pensar tanto o nos podemos relajar con esos colores. Entonces creo que a esa parte, que es un gran factor de lo que hace que preferamos diseños más simples, colores más monocromáticos, pero a la vez mi teoría es que hay dos factores que también influyen de una manera muy fuerte en nuestra concepción del mundo aburrido. Por un lado está la parte de las cosas, que yo creo que se ha perdido mucho valor simbólico en las cosas, los objetos ya no duran y por tanto no hay nada que nos sirva como de referencia al mundo. Esto lo hablo un poco más adelante. Y mi teoría es que esto esencialmente viene derivado del consumismo, ¿no? Una depreciación de objetos debido a que ahora los objetos no se fabrican para ser usados, sino para ser consumidas. Y todo lo que se consume se quiere que se reemplace, se gaste. Y por otro lado está la parte del individuo, de las personas que conformamos la sociedad. A mi parecer es por esta forma cultural de las personas de ser muy narcisistas.
Es decir, nos hemos enfocado de una manera exagerada en nuestra propia imagen, en vernos reflejados en el mundo, en consumirnos a nosotros mismos. Eso también hace que dejemos de querer ver o probar cosas distintas, nuevas, o de incluso tener esa capacidad de observar cosas nuevas o distintas, porque eso implicaría una fricción en nuestra propia concepción del mundo y sería como una frustración. Por tanto, evitamos a toda costa lo que es distinto, lo que es nuevo, y lo que buscamos constantemente es vernos a nosotros en el mundo. Esto también lo explicaré un poco más adelante. Como digo antes, uno de los factores que ha hecho que el mundo sea aburrido, nos parezca más aburrido, es porque las cosas ya no se fabrican para que sean duraderas y por tanto con el tiempo, con el uso de las cosas, nosotros tengamos cierto recuerdo usando ese objeto. Los objetos esencialmente ya no acompañan a las personas, sino que ha habido un cambio de paradigma, ¿no? de forma de usar los objetos, y es el traspaso de usar a consumir objetos. Porque si nos vamos a la definición de usar y consumir, hay una clara diferencia. En el uso implica cierta repetición, cierta durabilidad, mientras que en el consumo es una destrucción, es una extinción, es un vacío. Esencialmente lo que más diferencia a estos dos términos es la concepción del tiempo. El tiempo es algo súper importante para nosotros al utilizar un objeto. Cuando usamos algo implica una repetición, una permanencia, es una memoria del objeto en sí, porque con el tiempo nosotros, mediante el uso de un tenedor, por ejemplo, nos acordamos de cuándo lo hemos utilizado, cómo lo hemos utilizado, generamos cierto recuerdo de ese objeto en ciertas situaciones, vivencias que vivimos. Por eso digo que cuando usamos un objeto, cuando un objeto es duradero, de que no se estropea al usarlo una vez, tú generas cierta referencia. El objeto te permite referenciar el mundo. Es algo permanente, es algo estático frente a los múltiples cambios que nosotros como personas vivimos durante nuestra vida. Entonces los objetos nos permite poder anclarnos, ¿no? Tener algo duradero como es una mesa para decir, vale, aunque yo cambie, la mesa siempre va a estar ahí. Y la mesa sirve también para compartir experiencias con otras personas. Mientras que cuando consumimos algo, por ejemplo una fruta, la fruta no llega a tener el tiempo suficiente para acompañarnos y que nosotros tengamos un recuerdo de tener la fruta. Porque se va a gastar, se va a estropear y una vez consumida, esa fruta ya no tiene el mismo recuerdo y es enseguida reemplazado por otro. De hecho, si nos paramos a pensar, muchas de las cosas que nosotros tenemos y consideramos como antiguo, pocas vienen, o casi ninguna, vienen de cosas que nosotros usamos, sino que ya vienen usadas por otras personas en el pasado. Pocas cosas de las que nosotros tenemos que son nuevas llegan a cumplir esa característica de ser considerado como antiguo. Porque hoy en día eso no es el valor o cómo nosotros concebimos y nos relacionamos con los objetos. Debido a que ya no se fabrican cosas duraderas, ya es mucho más difícil concebir que un objeto nos dure en el tiempo, por tanto, lo vayamos a considerar antiguo porque en nuestra cabeza ya se ha formado esa idea de que durante unos cuantos usos y durante X tiempo se va a estropear y vamos a tener que comprar otro nuevo. Ya no concebimos que ese objeto llegue a ser considerado antiguo porque no va a durar tanto, esencialmente. Claro, llegamos a la pregunta de ¿por qué no se producen entonces objetos duraderos? ¿Y qué valor adicional tienen los objetos si no es solo en su utilidad? Porque hoy en día realmente ya no importa tanto la utilidad de los objetos, que sí, por supuesto, pero hay muchos objetos que no lo compramos por su utilidad solo, lo compramos por otras cosas. La respuesta rápida y final es por el capitalismo, concretamente por el modelo cultural que vivimos las personas bajo el sistema económico del capitalismo. Y el traspaso de objetos utilizados a objetos a ser consumidos llega porque en la segunda mitad del siglo XX, cuando la capacidad de producción empieza a superar la capacidad de consumo, se tuvo que hacer algo para que ese nivel de producción o ese nivel de consumo equiparase al nivel de producción y por tanto no hubiese tantas sobras. Surgió la maravillosa idea de, vale, ya que la gente no compra, yo qué sé, otro boli cuando ya tiene uno porque no le va a ser útil, vamos a empezar a fomentar el deseo a consumir. Vamos a hacer que las personas deseen consumir cosas. Ya no solo por la utilidad, sino por el deseo, por lo que significa ese objeto. Y el significado no es tanto de utilidad, sino significado
artificial que se le proyecta al objeto. Entonces aquí hay un cambio tremendo, que es el cambio de ya no consumimos para vivir, sino que empezamos a vivir para consumir. Somos seres consumistas. Y ahí entra el consumismo. ¿Y cuál era la principal forma de hacer que la gente siga deseando consumir constantemente? Los cambios, las tendencias, las modas, los gustos. Son diferentes experiencias que se te venden a través del consumo de objetos, de lo que sea, para que la gente siga deseando. Además de esto, llegada nuestra era postmoderna, se empieza también a vender identidades. Ya no solo te vendo que si compras este boli estás al tanto de las tendencias, tienes un gusto maravilloso, te voy a vender identidades. Te voy a vender quién eres, te voy a vender valores, te voy a vender lo que sea. Es decir, se te empieza a vender significados artificiales, una narrativa, un estilo de vida, una identidad, unos valores, que de por sí el objeto no tiene ese valor. Un boli sirve para escribir, nada más. Pero cuando se te empieza a vender historias, narrativas de lo que te puede traer ese boli, ahí se desbloquea el modelo consumista moderno. Y claro, a eso se le añade también que se te empieza a vender emociones. Y las emociones, a diferencia de las cosas, sí se pueden consumir indefinidamente. Y aquí hablamos de emociones rápidas, instantáneas. Son las emociones como puede ser la validación rápida, el morbo, la risa corta. Son emociones que van y vienen. Por tanto, no son emociones que nosotros profundicemos, que necesitemos tiempo en asimilarlos, sino que son emociones que nos vienen y se van. Por tanto, se pueden consumir constantemente. Así, yo, aunque tenga 3 bolis, voy a comprar otro boli porque me hace sentir de cierta forma, me hace cumplir ciertos deseos, ciertos valores que tengo aspiracionales. Y aunque no lo necesite y tenga otro casi igual o igual, voy a comprar otro porque me va a dar ese chute de emoción que deseo. Por tanto, estamos realmente en una era de autoconsumo. No consumimos los objetos por los objetos en sí, sino que el objeto realmente es el packaging, paquete de la cual abrimos y nos encontramos con todos los ideales, con nuestros propios deseos, temores, aspiraciones a nosotros mismos. Realmente somos nosotros quienes nos consumimos a nosotros mismos. El objeto es un mero intermediador para consumirnos. Esencialmente, en nuestra era postmoderna no se nos pide sentir intensamente, sino sentir constantemente. No busca que profundicemos en las emociones, en nuestros valores, en nuestros deseos, en nuestros temores, sino que se renueven constantemente. Se te va a dar un montón de estímulos constantes para que no te dé ni siquiera tiempo a profundizar en nada. Que no te pares, porque eso significaría una pérdida de tiempo que no haces consumiendo. No quiere que pares porque significaría una pérdida. Por tanto, las emociones que empezamos a consumir hoy en día, que se fomentan hoy en día, son las emociones que se consumen. Son las emociones que no son intensas, pero que sí son extensivas. Se nos pide consumir emociones como si fuese una serie de Netflix. Una vez que acabemos este capítulo, vamos al siguiente, automáticamente. ¿No te pasa que cuando estás en TikTok scrolleando, ves un vídeo que es triste y ni te da tiempo a asimilar esa tristeza, le das scroll y al siguiente es un vídeo gracioso? Y al siguiente es otro vídeo aspiracional. Y al siguiente es otro vídeo de datos. Y al siguiente es una noticia de lo que sea. No se quiere ni se busca que tú te pares a reflexionar lo que acabas de ver, ni a sentir lo que acabas de ver. Lo que se quiere es que estés constantemente avanzando, avanzando, avanzando. Somos el hámster que está dando todo el rato vueltas, pero que no nos paramos ni siquiera a ver ni a observar detenidamente qué es lo que acabamos de observar, de consumir, porque no es necesario y no es rentable. Entonces, ¿para qué se va a hacer edificios más interesantes, más bellos, estéticamente más bonitos, si eso va a costar más recurso, tiempo y esfuerzo y no va a tener ninguna recompensa o rendimiento económico para quienes los producen? Ahora, no es que no se produzcan cosas que sean bonitas, bellas o aesthetic, sino que sí se va a hacer, pero
a un precio más caro, más alto, para que las personas que sí valoran eso y tengan la capacidad económica de comprarlo, pues lo compren a un precio más alto, pero no pasa nada porque se te va a vender de que cuando tú compras esa cosa, eres una persona con gusto, eres mejor que otra persona que compra el mismo producto pero que no es tan bonito, es tan bello, se te va a hacer sentir a ti mejor. Todo está pensado, no te preocupes, pero para lo que no es interesante o no interesa económicamente fabricar bello, pues no se va a hacer, por supuesto. Y ahí creo que es en gran parte lo que nace en esta visión de por qué el mundo es tan aburrido o por qué las cosas son tan aburridas. Y eso es principalmente refiriéndonos sobre todo a los objetos que existen en nuestra infraestructura urbana, en el espacio público que vivimos cuando salimos de nuestra casa y pisamos la calle. Como los objetos públicos del espacio público, como es una lámpara de la calle, como son los edificios, como no tienen ese valor de ser objetos consumibles, es decir, no hay posibilidad o muy poca de que sean producidos de una forma masiva o que le puedas vender una transformación de vida a alguien con ver una lámpara de la calle, entonces bajan de escalón del valor de objetos y es a su mera utilidad. Como no se puede explotar más ese objeto, porque una lámpara es algo público, compartido por mucha gente, pues al final lo que se va a hacer es que se le va a quitar todo lo que se considere irrelevante y necesario mientras cumpla su función, es suficiente. Lo importante es, por tanto, que sea eficiente, que sea funcional y que sea rentable. Se va a optimizar los recursos, se va a asegurar de que si se estropea se reemplaza fácilmente y que cumpla su función, y eso es lo único que tiene que hacer. Por tanto, están desnudos de significados. Antiguamente las lámparas reflejaban el mundo que las producían, eran más bonitas porque el mundo valoraba la intención detrás de crear una lámpara bonita, no solo era que iluminase las calles, sino que también añadiese, ¿no?, al paisaje simbólico de lo que es la ciudad. Pero hoy en día, como eso no es rentable y no se considera relevante, se ha despojado de todo eso y lo que queda es la función. Es el valor funcional de los objetos. Por tanto, una lámpara, mientras tenga su estructura metálica, su lamparita, ya está. No se va a hacer más bello porque no es rentable económicamente hacerlo. Es mucho más fácil hacer algo simple, porque reemplazarlo significaría que sería menos costoso. Por tanto, en una cultura donde el consumo, el valor principal de los objetos y de las personas es de ser consumidos, los objetos en este caso ya no se fabrican para que duren, sino que se fabrican para que puedan ser reemplazados. De esta manera los objetos ya no nos acompañan, no puede acompañarnos en el tiempo porque no duran en el tiempo. Cuando algo se reemplaza constantemente, ya no generamos un vínculo con ese objeto. Los objetos dejan de sostener la vida cotidiana y ya no anclan la existencia de las personas en el tiempo y en el espacio. Y eso también pasa con el tema de las casas. Si tú nunca tienes una casa propia o no tienes esa capacidad de comprarte una casa propia y vives de alquiler, no tienes un lugar ni un espacio en el que tú puedas sentirte en casa. En casa en el sentido amplio del término de hogar en el tiempo. Ya no hay nada fijo que te sostenga y lo que vas a sentir es una constante fluctuación, un cambio constante, una inestabilidad constante también de tu vida. Cuando los objetos dejan de durar y dejan de acompañarnos, perdemos esa ancla que necesitamos para sentir que hay algo estable que nos sujeta, una base por la que partir. Así que los objetos pierden su peso simbólico, ya no nos dan esa memoria ni ese recuerdo, porque no duran y por tanto perdemos la memoria de los objetos. Como señala la autora Hannah Arendt, el mundo común no es solo un espacio físico compartido, sino también el conjunto de objetos duraderos que hacen posible una memoria colectiva, un horizonte común desde el cual nos reconocemos, un espacio donde podamos compartir experiencias con otras personas. Y cuando este mundo común desaparece, lo que queda es una sucesión de usos privados y experiencias fugaces subjetivas. De esta manera, la experiencia se privatiza, se empaqueta y se consume. Por lo que nuestra vida, nuestro mundo entero, se empieza a orientar hacia adentro. Ya no está afuera, sino que está dentro. Estamos atomizados, estamos cada vez más individualizados y enfocado principalmente en lo que sentimos. ¿Cuál es el resultado de todo esto?
que pasamos de usar objetos a consumirnos a nosotros mismos, en nuestras propias imágenes, deseos y emociones. Y aquí entramos en una segunda parte, que es la parte de las personas que formamos esta sociedad, la manifestación cultural de personas que son narcisistas. Es decir, somos personas que cada vez estamos más autoabsorbidos, más ensimismados y más solos, más individuales. Y esto se debe a que en gran parte el mundo, nuestra realidad social y los objetos que las conforman están vacíos de significado. Y cuando el mundo exterior no nos aporta ese significado que necesitamos, las personas lo empezamos a buscar. Pero lo buscamos bajo el valor principal de la sociedad actual consumista, que es en el valor de ser consumido. Nos regimos como un mero producto y nos empezamos a autoproducir como si fuésemos mercancías. El valor de ser deseado, de ser visible y de ser consumible. Todo es vendible y por tanto nosotros mismos también. Y a la vez parece ser que es renovable. Parece ser que pensamos que cuando nos empezamos a autoexplotar y a autoconsumirnos y hacernos ser consumibles, eso no nos va a desgastar. Cuando, en el fondo, pienso, eso es erróneo. Por supuesto que nos desgastamos, solo que parece ser que no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. Entonces, cuando el individuo pierde esa narración compartida con otras personas porque se hace más privado y se orienta más hacia el interior, se hace más individual, empieza o se ve obligado a inventar su propia narrativa de quién soy yo, cómo soy yo, qué es lo que quiero. Y para eso vamos a inventarnos nuestra propia historia, porque nosotros somos el carácter principal de nuestras vidas, somos el protagonista. Y esto de por sí no es algo malo, pero muchas veces esa autoexploración, esa autoindagación no nace de un silencio creativo. El silencio creativo es ese silencio en el que nosotros nos sentamos con nosotros mismos y nos enfrentamos a nuestros propios miedos, nuestros deseos y nos preguntamos realmente quiénes somos en relación con el mundo. Pero esa autoindagación, esa autoexploración, por varios factores, uno de ellos es el miedo o la frustración que implica esa autoindagación, hace que busquemos alternativas, soluciones menos complicadas o más fáciles. En vez de enfrentarnos a esos miedos y por tanto vivir con esa frustración, con esa fricción, con esa dificultad, vamos a crear una narrativa artificial. Una historia de nosotros mismos basado en lo que pensamos o que la sociedad espera de nosotros. Es decir, es una historia nuestra que se alimenta de la validación externa. Vamos a ser de una forma y hacer cosas no porque nosotros queramos, sino porque pensamos que de esa forma los demás nos van a percibir positivamente. Así que nuestra identidad, nuestra propia identidad, se convierte en el reflejo de lo que la sociedad espera de nosotros. Nos vamos a poner máscaras constantes, pero una vez que nos quitemos esa máscara, nos queda un vacío interno, una frustración interna que no sabemos ni cómo lidiar porque no nos hemos parado a lidiar con eso. Todas las problemáticas se quedan dentro porque en nuestro día a día lo que hacemos es fingir ser otras personas o actuar ser otras personas. Como Narciso, nos empezamos a enamorar de nuestra propia imagen que nos devuelve la sociedad o la superficie. Pero no nos damos cuenta que en esa fascinación de nosotros, de nuestra imagen, proyectada en sociedad, de la validación externa de otras personas, desaparece la profundidad de conocernos realmente, de quiénes somos, de qué es realmente lo que valoramos. Si esto que nosotros pensamos que es lo que queremos, realmente es lo que nosotros queremos o lo que la sociedad quiere que queramos. Así llegamos a la situación de que todo pierde novedad porque nada nos sorprende. Por un lado, porque empezamos a buscar la validación externa de otras personas y todo lo que hagamos realmente es un ciclo constante de repetición de patrones previas que nos han funcionado y nos han ayudado a validar nuestras emociones, nuestras inseguridades. Y por otro lado, porque estamos sobreestimulados. Recibimos constantemente tantos estímulos que ya hemos perdido la capacidad de profundizar, de asimilar, y tampoco se nos quiere profundizar. Y de nuevo, como todo lo que se fomenta son emociones instantáneas, todo lo que sentimos también es superficial y trivial. Perdemos la capacidad de sentir intensamente porque estamos sobreestimulados y a la vez no se nos quiere sentir de esa forma. Porque eso es esencialmente lo que quiere el mundo consumista.
El mundo entero busca captar tu atención, busca que estés constantemente sintiendo, deseando, ya sean inseguridades o valores. Se te quiere vender cosas, se quiere captar tu atención para venderte cosas para que consumas. Como este soldado, estás intentando no estar distraído y concentrarte en algo, el mundo entero lucha contra ti. Porque el mundo entero está hecho para que estés distraído, para que no te enfoques en lo que es realmente importante para ti. No quiere que tengamos un yo en proceso, un yo en el que se autoanaliza, se autoexplora, está en silencio y profundiza en sus emociones, profundiza en sí mismo, sino que quiere un yo construido, un yo que es flexible porque se tiene que adaptar constantemente a las expectativas de los demás y a lo que la sociedad espera de él. Es flexible a los cambios de tendencias, de moda, de gustos. Se le enseña a desear lo que la sociedad quiere que desee. De esta manera, el mundo se convierte en un espejo de uno mismo. No nos observamos realmente a nosotros mismos, sino que observamos nuestro reflejo. No vemos el mundo como algo distinto a nosotros, sino que proyectamos nuestras propias inseguridades, nuestros deseos al mundo y buscamos cosas que nos reflejen o nos aseguren esas inseguridades o esos valores o deseos que tenemos. Y eso es el narcisista contemporáneo de nuestras épocas, porque tenemos una doble atracción, tanto del mundo consumista como de nosotros mismos, al no querer sentir esa fricción, esa dificultad de enfrentarnos con nuestros propios miedos y deseos, nos buscamos en el mundo intentando validarnos, alimentarnos y así también escaparnos de tener que enfrentarnos a nuestras propias problemáticas. Todo lo que es distinto, novedoso, se convierte en relevante porque es transformado hasta que el narcisista se pueda encontrar en ello. Y todo lo que queda se elimina o no se concibe. Nos hemos convertido en sociedades donde las personas somos incapaces de concebir alteridad, es decir, de concebir al otro, porque todo el rato nos concebimos a nosotros mismos. Intentamos replicar a otras personas, replicar lo que está en tendencia, ser parte del montón, porque asumir la alteridad, la diferencia, implicaría una pérdida de sí mismo, una ruptura de nuestra propia visión del mundo, de lo que concebimos que es normal, que es correcto. Por tanto, vamos a evitar a toda costa lo que es diferente o ser diferente, porque tenemos un miedo a que eso nos pueda hacer ser expulsado de la sociedad. Este mismo deseo de consumirse a uno mismo también es alimentado por un sistema que quiere que el individuo siga consumiéndose a sí mismo a través de los objetos. Como no nos dejan ni queremos sentarnos para reflexionar, para saber qué es lo que nosotros queremos, cuáles son nuestros valores, qué significado tiene para nosotros el mundo en el que vivimos, las personas con las que nos relacionamos, lo que nos dice es, no te preocupes, no tienes que hacer ese ejercicio, te voy a dar cosas para que eso cumpla esa función. O al menos, más o menos, sirva de anestesia momentánea y cuando se te pase el chute, pues sientas el vacío otra vez y tengas que consumirlo otra vez, como un adicto, básicamente. Volviendo un poco a la pregunta inicial, ¿por qué el mundo es tan aburrido o realmente el mundo es tan aburrido o somos nosotros? La conclusión y la respuesta es que realmente nos encontramos en una sociedad en la que nos ha vuelto ensimismados, autoabsorbidos en nuestro propio mundo, en nuestra propia individualidad, encerrándonos en nuestras propias jaulas, en el que tenemos acceso al mundo exterior, pero difícilmente salimos de la jaula. Y a la vez, como hay tantos estímulos y no se nos enseña o no se quiere fomentar esa capacidad de enfrentarse al silencio, tampoco somos capaces o estamos perdiendo la capacidad de detenernos a observarnos profundamente. Hemos perdido la capacidad de enfocar nuestra atención. No sentimos con profundidad, no nos exploramos y no nos dejamos asombrar. Nuestra propia realidad se ha vuelto aburrida para nosotros, porque estamos, por un lado, sobrecargados de estímulos, no se nos quiere profundizar en ninguna emoción intensamente y preferimos cosas más simples, de colores más aguados, más monocromáticos, porque también necesitamos algo para que nos ayude a relajarnos. Y en espacios públicos no interesa que sean más interesantes, más coloridos, más bellos, porque no hay rentabilidad económica. Por otro lado, como en la realidad misma ya no existen objetos duraderos que anclan nuestra existencia, que nos sirva como un espacio donde podamos compartir experiencias con otras personas, nos hemos vuelto mucho más individuales. Todo es más privado, más personal. Lo que experimentamos, la realidad en la que nosotros nos relacionamos con otros,
desaparece. Todo es subjetivo, todo es personal. Toda nuestra realidad, todo nuestro mundo se ha convertido en una jaula en el que estamos nosotros dentro y observamos el mundo a través de la jaula. Pero no salimos de ella para vivir otras experiencias diferentes. No nos dejamos asombrar. Así que, ¿por qué el mundo es tan aburrido? Porque los objetos que componen nuestra realidad objetiva han perdido su valor simbólico, ya no anclan nuestra existencia a la realidad. Y por otro lado, porque hemos perdido la capacidad de estar aburridos. Tenemos miedo a estar aburridos y no se nos quiere estar aburridos. Hemos dejado de observar, de demorarnos, de permitirnos ser asombrados por el mundo. Por tanto, quizás el problema real no está en un mundo más aburrido, sino en personas que no lo están lo suficiente. Y si dejamos de huir de este aburrimiento y nos sentamos en él, en el silencio, nos vamos a encontrar con nosotros mismos. Y solo así, de esa forma, podemos encontrarnos en el mundo. Espero que te haya parecido interesante la reflexión. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia, escríbemelo en los comentarios. Si te ha gustado, dale un like, compártelo con tus amigos y seguramente sacaré más vídeos del estilo próximamente. También haré reseñas de libros y hablaré también sobre el journaling, escribir, todo eso. Así que si te interesa también te puedes suscribir. Y nada, muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.